Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén visualizando este video. Mi nombre es Maximiliano Rodríguez y estoy presentando la primera clase de esta materia denominada espacio curricular como Didáctica 2, perteneciente a la licenciatura de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Sur. Y voy a estar presentando hoy la primera clase que vamos a tener en encuentros asincrónicos, con actividades asincrónicas, por lo menos pertenecientes a esta clase. Así que brevemente pasaré a contarles qué actividades vamos a estar viendo hoy. Primeramente mencionarle que vamos a tener una breve introducción con una hoja de ruta que tiene que ver con las dos primeras clases, es decir, la unidad 1, cuya temática y clase es una unidad muy corta que tiene que ver con solo esta clase, pero que va a seguir perteneciendo a un eje temático que iremos desarrollando en las próximas unidades, de las cuales comenzaremos con ella en la clase número 2, con la unidad número 2, perteneciente a las prácticas de enseñanza. Esta unidad 2 va a tener por lo menos 3 clases, y esto es lo que vamos a estar componiendo desde a partir de la semana que viene. Así que para comenzar esta clase les voy a presentar una pequeña hoja de ruta que veremos a continuación. En esta filmina lo que ustedes están viendo ahora es una hoja de ruta de la unidad 1 y 2. Esta unidad 1 se compone de una única clase, que es la que tendremos hoy, en el que veremos cuál es el objeto de la didáctica, como una necesidad de una teoría de la enseñanza y cómo se compone el objeto de estudio de esta didáctica, cuya única clase, como les decía, es la clase que tendremos hoy, porque a partir de la semana que viene ya van a estar abordando la unidad 2, referida al análisis y la reflexión en torno a las situaciones de enseñanza. En esta unidad lo que nos proponemos es evidenciar los modelos y los enfoques que requieren, que fueron atravesándose hasta la actualidad, como enfoques que predominan frente a una clase cuando un docente toma determinado posicionamiento, y lo sepa o no, tiene un enfoque para realizar sus prácticas. En esta segunda filmina lo que ustedes están viendo es el ejercicio de la unidad 2, tendiente al análisis, la reflexión en torno a la situación de enseñanza. Lo que se propone esta unidad, lo que nos proponemos es adentrarnos en las prácticas de la enseñanza. Cómo es posible a través de ellas develar los enfoques sociohistóricos y culturales que marcaron esas prácticas, y poder evidenciar que toda práctica de enseñanza supone un posicionamiento didáctico. Por ende, como veremos más adelante, la didáctica relacionada a lo ético supone también poder evidenciar los enfoques desde donde el docente practica la clase, ese maravilloso acontecer cotidiano que veremos ahora a continuación con una de las autoras. Así que sin más les propongo que nos adentremos ya en los contenidos de esta clase. A los fines de que ustedes puedan corroborar cómo van a abordar esta clase, siempre en cada inicio de clase le vamos a estar proponiendo una hoja de ruta. En particular en esta vamos a abordar la unidad número 1, les doy la bienvenida al objeto de estudio de la didáctica. La estamos pensando como una necesidad de una teoría de la enseñanza. Y para abordar esta clase te sugerimos que puedas tener el cronograma a mano, el programa sobre todo, para ver cómo abordar esta unidad 1. Te propongo que cuando ahora arranquemos puedas realizar la actividad en el inicio y la vuelques en el paquete de actividades que vamos a estar proponiendo en el Moodle, y que puedas ver este video con la bibliografía en mano para ir repasando los conceptos que vamos retomando en esta clase expositiva, y luego puedan completar al cierre de la clase las actividades en el mismo foro de debate que vamos a estar proponiendo en el espacio virtual. Bueno, para comenzar con la clase les propongo una actividad de inicio que tiene como objeto poder pensar qué conocimientos tenemos acerca de la didáctica sin ningún tipo de rigurosidad conceptual, sino más bien un primer acercamiento acerca de qué saben ustedes de la didáctica, por qué creen que es importante dentro de este campo de la educación.
Así que para tal fin, les propongo que se vuelquen a la plataforma donde va a estar la actividad, donde pueden entregarla por ese mismo medio y les proponemos que puedan pensar esa actividad, y la pregunta la voy a hacer acá, y es, si nosotros tuviéramos que defender a la didáctica de una posible desaparición de la faz de lo que es el sistema educativo, ¿qué fundamentos tendríamos nosotros para poder salvar a la didáctica de esa inminente desaparición? Bueno, les propongo este ejercicio y espero que lo puedan completar dentro del aula virtual, y lo estaremos resolviendo, lo estaremos retomando en las siguientes clases. Bien, suponiendo que ya hicieron la actividad, lo que les propongo ahora es que nos adentremos en los primeros conceptos que tienen que ver con la primera autora. Espero que haya sido satisfactoria esa actividad, esa lectura la estaremos realizando con mi compañera y estaremos dando algún tipo de evolución, si así lo fuere, dentro del foro de debates, que es donde vamos a estar realizando la actividad de cierre. Así que bueno, para comenzar con la clase vamos a empezar con la primera autora y nos referimos entonces a Alicia Camillioni. Alicia Camillioni nos propone entender a la didáctica como una disciplina en búsqueda de su identidad, pero también como heredera y deudora de legados de otras disciplinas, es decir, que la didáctica tomaba los aportes de las diferentes disciplinas, sus caracteres, sus objetos de estudio, y se supeditaba a esas disciplinas. Pero podemos entender que la didáctica entra como disciplina propiamente con su peso científico cuando se apoya en la psicología. Pero algunos de los aportes de la cual es heredera y deudora, es decir, le debe, pero a su vez hereda como objeto propio, luego va a constituir su objeto propio. Entre ellas podemos mencionar a la psicología del aprendizaje, a la sociología, a la historia, a la teoría curricular, a la epistemología. Pero aquí Alicia Camillioni lo que nos va a definir principalmente es cuál es el objeto de la didáctica, y la misma autora nos propone tomarla como la intervención pedagógica, es decir, una teoría de la enseñanza. Aquí lo primero que podemos visualizar es esa ruptura entre el binomio de la enseñanza y el aprendizaje. Esta ruptura no es menor debido a que ya estamos constituyendo y ya estamos dentro del terreno de la delimitación de lo que es el objeto de la didáctica a propósito de esta clase, y es que la didáctica tiene, según Alicia Camillioni, está enmarcada a través de las prácticas de enseñanza, es decir, una teoría de la enseñanza. Esto es decir mucho, porque la intervención pedagógica supone descomponerlo en dos. Primero, una intervención, lo que supone un posicionamiento complejo de parte del docente. Requiere saber qué implica una mirada frente al mundo en esa intervención, el mundo propio del docente y el mundo de los estudiantes, el mundo institucional. Es una intervención que remite a una práctica social y a una práctica humana. La intervención pedagógica, entonces estamos hablando de una intervención que es específica, que pone en juego una trayectoria de los estudiantes, y por ende esto implica que tengamos un posicionamiento ético frente a lo que sucede, frente al cómo de la enseñanza, frente al qué de la enseñanza, frente al qué debe hacer la escuela y cómo debe posicionarse frente a los problemas que están dentro y fuera de ellas, pero en este caso en específico dentro de lo que ocurre en el espacio de la clase escolar. Ahora, para seguir, pasaremos al siguiente autor, José Domingo Contreras, en el cual veremos algunas coincidencias junto con lo que decíamos de Alicia Camillioni. Por ejemplo, José Domingo Contreras nos explica acerca de la enseñanza como una práctica humana y como una práctica social, y esto estaba relacionado con lo que decíamos recién, con aquel componente ético frente al posicionamiento de los alumnos, porque implica una intervención sobre ese mundo con todo lo que eso implica, como ustedes vienen viendo ya en otras materias. Recuerdo ahora el proceso de socialización que ustedes decían. Recuerden que estamos en el ámbito de una educación que es obligatoria y por ende supone muchos posicionamientos acerca de lo que es el espacio vital de los sujetos. Entonces vamos a definir, según José Domingo Contreras, a la didáctica
como una disciplina que explica los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer su realización. Según Contreras, esta realización sería con dispar éxito, recordando a Emil Durkheim acerca de cómo las generaciones pueden intervenir en ese proceso de enseñanza, mejor dicho, en el proceso de aprendizaje a través de la enseñanza, pero él mismo nos va a decir que este es un binomio separado porque no siempre que nos proponemos el objeto de enseñar, siempre se da el objeto de aprender. No hay un producto de la enseñanza, sino que esta en sí misma es una praxis dependiendo del enfoque, y esto lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero para empezar vamos a describir las dos dimensiones que nos propone Contreras para entender a la didáctica. Una de esas dimensiones tiene que ver con dos componentes. La primera es el primero es el componente explicativo y explica procesos de enseñanza para proponer, para generar teoría. La didáctica tiene como especificidad esto. No existe quizás una reciprocidad entre las disciplinas de la que es deudora, que le generan teoría al interior de la didáctica, y si la didáctica puede generar teoría para esas disciplinas, pero más bien sí en torno a su objeto de estudio. Esto ya es decir bastante. Y el segundo componente de la didáctica es que es proyectiva, es decir, que se propone pisar firme en la comprensión profunda de la realidad. Esto también es decir un montón porque ya estamos hablando de un posicionamiento crítico. Lo que sí nos propone Contreras también es el componente de la dependencia ontológica, es decir, aquella dependencia que existe entre los dos procesos y entre la dimensión proyectiva que se propone la didáctica. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría exponer que esta dependencia ontológica no es de relación causal, sino de reciprocidad. Es decir, las tareas de enseñanza y las prácticas de enseñanza, por un lado, se proponen que el sujeto aprenda, pero ese sujeto aprende en tanto esté motivado, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas con otro autor que tenemos para la clase. Pero es de resaltar que la relación entre procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje son dos etapas distintas, y el primero se propone beneficiar al proceso del segundo, que sería el aprendizaje. Pero ese aprendizaje va a depender de los procesos de aprendizaje que ponga en práctica el alumno, que ahí es donde vamos a intermediar nosotros a través de las actividades que le propongamos, como vamos a ver y vimos en esta clase. Para avanzar con el tratamiento de esta clase, le presentamos a Susana Barco con su texto El estado actual de la pedagogía y la didáctica. Y en este texto lo que ustedes van a ver es un planteo histórico de cómo viene la didáctica en el campo de la educación. Ella toma a la didáctica de Comenio, uno de los precursores, con su didáctica magna acerca de este campo disciplinar, y va a tomar a la didáctica de Comenio a través de un interés, digamos, un interés que va a ser racional, es decir, aquellos fines determinados por fuera del aula y de la clase y de la institución, es decir, fines sociales, a los cuales el docente va a tener que responder para alcanzar ciertos fines que están ajenos a él. Es decir, que toma la didáctica Susana Barco, a la didáctica comeniana sobre todo, como una disciplina prescriptiva y normativa. Es decir, aquellos que aplican determinados instrumentos que son infalibles frente a cualquier realidad, convirtiendo a la disciplina en una disciplina escolarizada y escolarizante. Lo que la autora nos va a proponer entonces es definir a la didáctica como un fenómeno constituido por ese desconocido acontecer cotidiano que es la clase escolar. Este es un marco de encuadre que podría ser bastante simplista a la clase escolar, como aislada de todos los contextos, pero la autora nos va a proponer un enfoque, nos va a decir que la escuela no es inocente a la pregunta acerca de cuál es el objeto de la didáctica, que en su momento estaba ligado a un saber hacer técnico aplicado mecánicamente por el docente para obtener un deber ser del modelo pedagógico propuesto. Es decir, que
se esciende la clase escolar de las estructuras sociales por fuera de ella. Por último, y para entender a la didáctica, vamos a ver el ejercicio docente a través del texto de Emilio Tenti Fanfani, donde este autor nos propone entender al docente como un significante vacío, es decir, que según Laclau el significante vacío es aquel que no admite categorías a priori, sino que busca un significado en común. Es decir, que para Tenti Fanfani el docente o el ejercicio de la docencia es un servicio personal, es un trabajo que se hace con y sobre los otros. Esto lo que hace es mostrar el carácter ético y político de la intervención pedagógica según la caracterización que decíamos anteriormente de Alicia Camillioni, pero a su vez también nos va a decir Tenti Fanfani que el que enseña tiene que invertir en su personalidad. Esto pareciera una simpleza o una simple opinión, pero lo que encierra es un marco de encuadre donde el autor va a hablar del buen ejercicio de la docencia. Entonces los atributos que podrían tener un docente que siempre está abierto y siempre en construcción, va a estar ligado a cómo el docente es artesano, que fabrica sus propias herramientas a medida que las va necesitando. Esto implica que pueda motivar a los alumnos, que pueda ponerse en su lugar, que tenga un carácter ético frente a este posicionamiento y que encuentre un sentido, es decir, un significado relevante para la trayectoria escolar y el capital cultural de los alumnos. Entonces va a decir Tenti Fanfani que la posibilidad que se abre entre docente y alumno se da por medio de la cooperación. En esta siguiente filmina lo que ustedes están viendo es la diferenciación entre vocación y profesión. Es decir, la vocación estaría ligada más a la misión sacerdotal, hija de la religión, del cristianismo. El docente es llamado a una función social determinada, como lo eran los misioneros en la época mesiánica de Cristo. Después, la vocación no admite un sueldo, es decir, que aquellos que lo hacen por un bien mayor que está por fuera, como si fuera un deber misional. Esto no debe admitir ningún beneficio, por supuesto que no va a tener ningún reclamo, ningún tipo de defensa de sus derechos, sobre todo los monetarios, porque esto sería una ofensa hacia lo honroso que es ser docente. En cambio, en contraposición, el profesional posee un saber específico de su profesión, ligado a conocimientos específicos a los que le dedica su tiempo, a lo que le dedica esa su autonomía. Él evalúa sus propias condiciones de intervención y esto es lo que hace que el profesional de la educación sea un docente cada vez más especializado. Es decir, que esto se logra a través de la formación continua. El docente, si trabaja con los otros, lo que tiene que hacer es atender a la causalidad estructural, es decir, al contexto social, cultural, económico y psíquico de los sujetos para poder enseñar no un contenido transferible, sino relevante, como decíamos anteriormente. Es un componente ético de la enseñanza, como decíamos al principio. El componente ético de la enseñanza tiene que ver con el mejoramiento y el posicionamiento de los sujetos frente a la vida, frente a su propia historia, singular obviamente, y eso requiere un carácter que no admite funciones a priori, sino que se hacen in situ, digamos, esto de elaborar las propias herramientas mientras las va necesitando, habla de un arte del ser docente, pero bueno, someramente estos son los contenidos que hemos presentado y preparado para esta primera clase. Espero que hayan entendido cuál es el objeto de esta didáctica, cuáles son las particularidades del oficio de enseñar según Tenti Fanfani. Y bueno, les proponemos una actividad de cierre para esta clase, tendiente a poder retomar algunos de estos saberes, y es la actividad de cierre que le vamos a estar proponiendo en el foro. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días con la clase número 3 y la clase que viene la semana siguiente con mi compañera en la clase número 2. Espero que estén bien y les deseo una buena semana y espero que estén bien todos y todas. Abrazo.